Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos, qué lindo poder estar nuevamente acá con ustedes para poder continuar conversando acerca de la familia, un tema tan importante, tan importante. Siempre recordando que la base de la sociedad debe de ser la iglesia, debería de ser, desafortunadamente no lo es, pero lo normal, el plan de Dios era que la base de la sociedad fuera la iglesia. Porque la Biblia dice que la iglesia es la columna de la verdad. Pero la iglesia, la base de la iglesia debería de ser, desde luego, Jesús es la base de todo, pues, pero estoy hablando en una forma que va de lo micro a lo macro, ¿verdad? La base de la iglesia debería ser la familia, y la base de la familia debería ser el matrimonio, y la base del matrimonio debería ser la integridad del ente único, del individuo, que debería estar vivificado por Jesús, el postrer Adán, ¿verdad? Espíritu vivificador. Así que vamos a conversar en todos estos, los últimos, creo que 3 o 2 lunes hemos estado hablando de cómo se fortaleció la casa de David y cómo se debilitó la casa de Saúl. Eso lo vamos a conversar un poquitito más hoy y solo quiero contarles que hoy tengo la dicha que me acompaña, como es tema familiar, me acompaña mi esposa como representante del matrimonio y uno de mis hijos como representante ya de la familia. Así que estamos en eso. Y ya vendrán los otros porque los invité a que vinieran y no sé si llegarán a tiempo, ¿verdad? Pero no sé si quieren decir algo antes de que empecemos a conversar. Aquí mi amada esposa. En esta oportunidad quiero compartirles un versículo que me llegó mucho a mi corazón, a mi alma en la mañana. Y es Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Yo sé que por esta situación que estamos viviendo, muchos estarán cargados, ya cansados de este encierro, pero no lo vean como una situación mala, sino como una gran bendición, porque en el caso nuestro, esta situación nos ha servido para unirnos mucho más con mi esposo, y les soy sincera que teníamos muchísimos años de no tener la comunión que hemos tenido en todo este tiempo y que para nosotros no ha sido cargado estar juntos casi que todo el tiempo, día y noche en la casa, sino ha sido una gran bendición. Así que espero que ustedes así lo reciban, porque es una gran bendición que estén con sus hijitos, con su esposa, con su esposo. En el nombre de Jesús, recíbanlo así como una bendición y no como algo adverso en nuestras vidas. Amén. Es una gran verdad. El Señor, en su misericordia, deja que nosotros vayamos aprovechando cada paso del camino que nos ha tocado caminar, ¿verdad? Y extraer lo mejor, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que aprendió el secreto a estar contento cuando tengo y cuando no tengo. Cuando tengo mucha abundancia y cuando no tengo. Entonces el punto central es estar contento. En esta pandemia creo que tenemos que aprender el secreto para estar contentos. Cuando estemos encerrados y cuando nos dejen salir, ¿verdad? Bueno, volvamos al punto central de esta serie que yo he estado conversando. Es la casa de Saúl, ¿verdad? Se recuerda que, le voy a leer un versículo, si lo podemos ver en la pantalla sería muy bueno. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, en el versículo 1, como lo puede ver ahí en la pantalla, dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces, a partir de acá, nosotros estuvimos conversando, y déjenme hacerle una breve recopilación de lo que estábamos hablando, que
unas casas se van debilitando, otras casas se van fortaleciendo. Nosotros queremos que las casas nuestras sea como la casa de David, que se va fortaleciendo poco a poco, evolucionando. Pero a veces tenemos que hacer un diagnóstico, un autodiagnóstico, si no estaremos viviendo cosas de la casa de Saúl que vendría a debilitar nuestro hogar. Solo quiero decirle algo más a este respecto. Saúl, en el capítulo 3 del libro de Samuel, ya se había muerto. O sea que no es que se haya debilitado la casa donde él era jefe de familia, sino que su familia se había debilitado. No, mire, no sé si me va a entender, que el Señor me dé la gracia para poderlo hacer. Él vivió su vida como la vivió. Se fue de esta tierra y ahora su casa, su descendencia, de la cual él fue patriarca, la dejó embarcada en cosas que los iban a debilitar. Esto es bien importante porque nosotros deberíamos de preguntarnos cómo fueron nuestros padres. Nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Pero la Biblia asegura que fue una vana manera de vivir. Entonces yo creo que debemos de reflexionar y autodiagnosticarnos en este momento y decir, vamos a ver, ¿por qué no me está yendo bien en esta cosa? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué he fracasado ya 3 veces en matrimonio? ¿Por qué no hay modo que pueda ser feliz? ¿Por qué no puedo partir, alzar el vuelo? ¿Por qué no puedo zarpar? Entonces aquí tendríamos que hacer un autodiagnóstico. Porque si no lo ponemos de otra manera, inmediatamente usted dice, yo soy de la casa de David, los de la casa de Saúl, a saber quiénes serán. No, tenemos que autodiagnosticarnos y si hay cosas que nos fotografían en la vida y en la familia de Saúl, la tenemos que eliminar. Ok, mire pues, yo le puse ya en el lunes pasado, estuvimos conversando que los puntos a debilitar, si lo miramos en la pantalla, eran los siguientes. Número 1, el espíritu. Si se debilita el espíritu, según el Salmo 73, 26 en la NTV. Se debilita el corazón, Proverbios 13, 12 en la PDT. Esto ya lo explicamos y no quiero redundar, quiero continuar. Se debilita la conciencia, 1 Corintios 8, 7. Se debilita la visión, 1 Samuel capítulo 3, verso 2. Se debilita la comunión, Job 4:4, y se debilitan los lomos, Daniel 5:6. Entonces nos habíamos quedado en esta número 6, que vendría a ser los lomos, ahí es donde nos habíamos quedado. Importantísimo, eso ya lo explicamos, no lo voy a, repito, no lo voy a volver a decir porque estaría casi redundando y no me deja avanzar. Ahora, déjeme conversar un poquitito acerca de los lomos. Déjeme conversar un poquitito. Y vamos a ver, y nos ayudamos mutuamente para ver si nosotros no tenemos que autodiagnosticarnos con esto. Lomos debilitados. Lomos debilitados. Bueno, ay Dios mío, miremoslo pues. Primero, lomos es igual a simiente hasta la 4ª generación. ¿De dónde saco semejante cosa? En un momentito le voy a poner el versículo. Los lomos, si los lomos se debilitaron, quiere decir que nuestra simiente se debilitó. Si los lomos nuestros se debilitaron, quiere decir que nuestros hijos, nietos y bisnietos se debilitaron. Si los lomos de nuestros abuelos, de mi abuelo, se debilitaron, quiere decir que mi padre, yo y mis hijos los estaríamos debilitando. Por eso es la gran importancia de que nosotros analicemos cómo estamos viviendo, porque nos pudieron haber pasado la factura de generaciones anteriores. Si me deja conversar un poco con usted, mire pues, si su bisabuelo, solo por poner un ejemplo, tenía una iniquidad y esa iniquidad no le pegó a su abuelo, no le pegó a su papá, pero le puede pegar, lo puede hacer vulnerable a usted. Nosotros tenemos que hacer ese diagnóstico, sacar ese autodiagnóstico. Y si nos están sucediendo las cosas que dice que le sucedieron a la simiente de Saúl,
entonces deberíamos de cortar por lo sano en una oración, cortando el cordón umbilical con las generaciones que nos antecedieron. Pero no solo eso, también tenemos que ver que si nosotros estamos cometiendo las cosas adecuadas o inadecuadas, pues que hace que los lomos se debiliten, podrían afectar a nuestros hijos o a nuestros nietos o a nuestros bisnietos. Y por amor, nosotros deberíamos dejarlos libres de toda esa situación. Eso es extraordinario. Pero mire pues, entonces, lomos es igual a simiente hasta la 4ª generación. Miremos el versículo bíblico en pantalla. Aquí es en donde lo podemos ver. Hebreos capítulo 7, versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ok, déjenme volver así brevemente a conversar. Ahí está hablando de Leví. El que se encontró con Melquisedec fue Abraham. Entonces, miremoslo aquí en la pizarra. El número 1 esa sería la primera generación, sería Abraham. Abraham, le pongo sin la H porque todavía no le han cambiado el nombre cuando se encuentra con Melquisedec. Luego está Isaac. Luego está Jacob. Entonces, esta es la primera generación, esta es la segunda generación y esta es la tercera generación. Ok. Entonces, Jacob tiene 12 hijos, dentro de los cuales está el primero, Rubén. El segundo está Simeón. Y el tercero, el Leví. Me voy a quedar ahí porque a este se refiere este versículo que dice que este Leví, vivía en los lomos de Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Debe hacer una especie de, vamos a ver, una figura, y este es Abraham. Y estos son sus lomos. Ahí le voy a poner lomos. Muy bien. Aquí vivía Leví. Eso no lo digo yo, pues. Eso lo dice la Biblia. Entonces, a Leví lo que hizo Abraham le fue contado. Abraham diezmó y le fue contado a Leví. Pero esto es una cosa buena. Entonces aquí lo que tendríamos que conversar es, ¿y si alguien hace algo malo? Si Leví ya vivía en los lomos de Abraham, ¿no será que tú ya vivías genéticamente hablando en tu cuerpo? Porque recordemos que tu espíritu viene ahí desde la eternidad. Y tu cuerpo viene en tus padres, pero parecería ser que en la 4ª generación hacia atrás. Es decir, yo ya estaba físicamente en los lomos de mi bisabuelo. Qué temible, ¿verdad? Porque si yo ni siquiera conocí a mi bisabuelo, ni siquiera sé si fue buena gente. Entonces, cuando yo llego a Cristo, lo que primero hace el Señor es rescatarme de la vana manera de vivir que heredé de mis padres. Pero eso es un cheque que nos dan, nosotros tenemos que cobrar ese cheque. Y si tú vivías con todo respeto, y si tú vivías en los lomos de un hechicero, y si tú vivías en los lomos de un adúltero, si tú vivías en los lomos de un inicuo, y no será por eso. Claro que ahora conociste a Cristo, y Cristo, el alma que pecare esa morirá, ni el Hijo por el Padre, ni el Padre por el Hijo. El alma que pecare esa morirá. Pero ahí está hablando de alma. Pero ¿y qué de Éxodo capítulo 20? Yo visito la maldad de los que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces aquí esto es bien complicado, y muchos hogares están fracasados en muchas cosas, incluso, mire, en lo espiritual, en lo almático, en el cariño que se deberían de tener, y aún en lo monetario. Porque lo que estamos viendo aquí es monetario. Uno diezmó y al otro le cayó. Entonces eso lo tenemos bien. Lo tenemos que cortar por Cristo Jesús. Pero entonces sigamos acá. Bueno, sigamos en la pantalla. Mire pues, lomos debilitados sería igual a generaciones debilitadas.
Entonces lo que necesitamos es fortalecer nuestras generaciones. Yo quiero que se fortalezcan las generaciones que vienen después de mí. Yo quiero que mis hijos sean fortalecidos poderosamente y que les sea quitado cualquier otra cosa mala. Yo quiero que mis nietos sean fortalecidos por el Señor, el Espíritu Santo, y les sea quitado cualquier cosa mala. Y los hijos de mis nietos, que serían mi cuarta generación, también. Pero eso se va a perpetuar, porque si yo les enseño a mis hijos esto, mis hijos van a querer lo mismo para ellos. Así que mi tataranieto, que ya no es de mi cuarta generación, pero sí la cuarta generación de mi hijo, va a seguir en eso, y así sucesivamente, hasta 1000 generaciones. Eso es lo que queremos. Bueno, pero entonces digamos, pues, mire pues, miremos la descendencia de Saúl. Aquí nos vamos a meter en serios problemas. Descendencia de Saúl, porque serían los lomos de Saúl. El primero, Ishboset. Este quiere decir hombre de vergüenza. Este está en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 8. Se lo voy a leer yo aquí. Segundo libro de Samuel, y después le voy a explicar brevemente. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 8. Ay, Dios mío, mire. Y trajeron la cabeza de Isboset, dice esta versión del 60, a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl. Eso quiere decir, era descendencia de Saúl, y su casa de Saúl se estaba debilitando, tu enemigo que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Ok, entonces quiero a grandes rasgos que conversemos acá. Mire pues, Isboset, cuando Saúl está peleando contra los filisteos, Saúl es muerto junto con sus otros 3 hijos. Entonces Abner, el general en jefe de los ejércitos de Israel, de Saúl, agarra a Isboset y lo nombra rey, en vez de irse detrás de David. Ahí lo que correspondía era que David, como ya se había muerto Saúl, le entregaran el reino, y así lo hicieron la mayoría de las tribus. Pero Abner era un hombre guerrero, era un guerrero. Entonces él agarró a Isboset y lo puso. ¡Qué tremendo! Isboset quiere decir hombre de vergüenza. Es una palabra compuesta. Y Ish, que quiere decir varón, y Boshet, que quiere decir vergüenza, varón de vergüenza. Ahora, esto es bien importante porque él no se ganó nada. A él lo puso un cliente por su propia, a él lo puso un guerrero. Le dijo, vos vas a ser el rey. Y el otro no tenía suficiente carácter. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver aquí, y deberíamos de aplicar esto, deberíamos de ver, ¿será que yo tengo un carácter? Bueno, carácter tenemos todos, pero me refiero, ¿será que yo tengo un carácter bueno? ¿Será que yo le puedo decir a la gente no? ¿O le puedo decir sí? ¿O espero que otros me promuevan? En el caso de él debería haber dicho, no, ya se terminó esto, le toca a David el reinado, yo paso, yo no me voy a meter en esa cosa. Pero lo agarró el guerrero, lo agarró el ministro de la defensa, con las armas, con los tanques, con las mini UCIs, y le dijo, yo te voy a poner. Entonces otro lo puso, no lo puso Dios, lo puso un hombre. Entonces nosotros deberíamos de analizar eso en nuestra vida, porque podría ser que las falencias que tenemos provienen de los que nos antecedieron. Si el abuelo nuestro fue un Saúl, o si el bisabuelo fue un Saúl, entonces, y ahora resultamos nosotros como un hombre de vergüenza que no sabe pelear sus propias batallas. Eso tiene que eliminarse. De esa manera se va debilitando la familia de Saúl. Pero como nosotros lo que queremos es fortalecer, yo te digo en el nombre de Jesús que se rompe ese cordón umbilical y que tú te conviertes en una especie de patriarca, una persona que empieza, un pionero que empieza sus propias cosas, desvinculado de todo lo malo,
pero vinculado con Dios, porque dice la Biblia, Jesús en San Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si nosotros nos metemos con Él, todo lo que viene para nosotros va a ser bueno. Ay, Dios mío, esto es tan glorioso, hermano. Bueno, pero sigamos aquí. Entonces, Ishboset, aquí hay otros que se los llevó el río, hermano. Armoni y Mefiboset, hijos de Rispa. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 8. Yo voy a avanzar un poco más y le voy a poner los 5 hijos de Merab, que están en el mismo capítulo, segundo libro de Samuel 21, 8. En total, 7, 2 hijos de la concubina de Saúl, que se llamaba Rispa, Armoni y Mefiboset, y los 5 hijos de Merab, que no aparecen sus nombres ahí en segundo de Samuel 21, 8. Ok, conversemos qué pasó con estos cuates. Son Armoni y Mefiboset, son hijos de Saúl por medio de su concubina Rispa. Los otros 5 son nietos de Saúl por medio de su hija Merab. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en el tiempo ya cuando David estaba reinando, vino un hambre y él fue a preguntarle a Dios por qué había permitido que viniera hambre. Dios le reveló, lo estoy sintetizando y resumiendo esto. Entonces el Señor le dijo que era por causa de Saúl, que había perseguido y roto el pacto que Josué había hecho con los gabaonitas y había tratado de exterminar a los gabaonitas. Entonces, cuando se rompe un pacto y no se rompe adecuadamente, puede traer maldiciones. Por eso, entre paréntesis, mire pues, por eso para romper cualquier pacto se necesita el nuevo pacto en nuestra vida. Entre paréntesis, este fin de semana tenemos la celebración de la Santa Cena, que es el recordatorio del nuevo pacto. Pero estos no tenían eso. Entonces, Saúl rompió ese pacto y le vinieron maldiciones a Israel. Al venirle maldiciones a Israel, vino un periodo de hambre. Entonces, cuando David entendió, llamó a los gabaonitas y les dijo, ¿qué quieren que hagamos para solventar esto? Entonces le dijeron ellos, no queremos dinero, no queremos nada. Lo que queremos es la vida de 7 descendientes de Saúl. Y los mataron. ¿Por qué razón? Y aquí es en donde yo vuelvo otra vez a la carga. Porque el propósito principal de esta primera parte del mensaje que me tocó conversar acá, y perdón que yo me pongo a hablar, y yo invité aquí a mis hijos y a mi esposa, pero si ustedes quieren decir algo, ya saben que levantan la manita como hacen en el foro los apóstoles, ¿verdad? Y hablan algo. Pero el punto que yo quisiera resaltar es, y si uno de nuestros antecesores, ya sea papá, abuelo o bisabuelo, rompía pactos, hacía tratos y no los respetaba, ¿no será que esa deuda, ese acreedor, como le pasó a aquella mujer que fue a quejarse con Eliseo y que le dijo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era un hombre temeroso de Dios, era uno de los hijos de los profetas, pero se murió y me dejó endeudada, y el acreedor vino y se quiere llevar a mis hijos? Se da cuenta que el siervo profeta hizo cosas que afectó a los hijos. Ahora se los quiere llevar el acreedor como esclavos. Y usted sabe que con la unción se rompió eso, ¿verdad? El aceite significa la unción y se multiplicó el aceite, y entonces se multiplicó la unción. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿no será que estás viviendo cosas terribles como las que vivió Armoni, Mefiboset y los otros 5 hijos, incluso de muerte espiritual en tu familia? No estoy hablando de enfermedad, no estoy hablando de muertes físicas, porque si no, ¿qué podrías hacer? Pero muerte espiritual. Se te están perdiendo tus hijos. Los enseñaste desde niños, los llevabas a la iglesia, y cuando llegaron a determinada edad, y tú eres temeroso de Dios, y a la hora de la hora se está muriendo. ¿No será?
¿No será que tienes que romper alguna situación que hizo un abuelo, bisabuelo, padre? Un Saúl que te antecedió. ¡Ja! Para salvar a los tuyos. Esto es impresionante. Y yo repito, voy a seguir porque aquí hay mucha tela que cortar. Y no sé cómo voy de tiempo en este momento. Y quiero irlo midiendo. Ok, me quedan unos cuantos minutos, 25 minutos para redondear todo este tema. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren decir algo? Ya saben, ¿verdad? Ya solo dicen, yo quiero hablar. Mical se quedó estéril, segundo libro de Samuel. Recuérdense, todos estos que le estoy poniendo, o eran hijos o eran nietos, pero eran descendencia de Saúl, así que eran de los lomos de Saúl. Tenía lomos debilitados. Mical era estéril. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Otra vez, no voy a ir a leerlos, pero le puse ahí la referencia para poder avanzar. Si no me pongo a leer y entonces me desvío un poco del tema, sino que le voy a refrescar la memoria. ¿Qué fue lo que pasó? Dios mío. Mical era una interesada. Se casó con David, pero amaba el lujo de la corte. Entonces, cuando empezaron a perseguir a David, prefirió que él huyera y ella se quedara en la corte. Habló mal de David, le dijo a su papá, yo lo dejé huir porque él me amenazó de muerte. Vaya. Aparte de eso, la dieron a otro hombre que se llamaba Adriel Meholatita. Y entonces, cuando David la requirió, ella pues ya había estado con otro hombre, aparte de él, pero ahora ella lo despreciaba. Antes decía que lo amaba. Y un día que David entró danzando, hermano, porque llevaba el arca del pacto y brincaba, ella estaba en la ventana viéndolo. Es interesante que cuando se habla de una mujer en la ventana, generalmente las mujeres prototipo de una entidad, se tienen que bajar de esa ventana. Jezabel vio desde una ventana y desde ahí la aventaron y la mataron. Mical vio desde una ventana. Rahab desde una ventana colgó un cordón rojo que representaba la sangre de Cristo y por eso se salvó. Pero Mical vio desde la ventana con desprecio a su marido. Y cuando él la llegó a bendecir, porque él regresó con mucha algarabía y la quiso bendecir, ella le dijo, qué chulo se miraba el rey de Israel como un insensato enseñando sus partes íntimas a las doncellas. ¿Usted sabe el resto de la historia? Y si no lo sabe, pues hay que leerlo en segundo Samuel 6:23. Y lo que sucedió fue que se quedó estéril. Otra vez, la casa de Saúl se va debilitando y queda en esterilidad. Esterilidad puede estar significando falta de hijos, pero también puede estar significando falta de fructificación en otras cosas. Padre Santo, con todo amor, con todo respeto, sin nada de acusación, le quiero decir lo siguiente. He visto repetidamente en el ministerio que el Señor en su misericordia me ha entregado para que lo trabaje. He visto sanidades en vientres estériles. He llegado a iglesias en donde los matrimonios no habían podido tener hijos y por alguna causa X o Y, incluso hasta habían probado fertilización in vitro y otras cuestiones. Y el Señor permitió el momento y oramos por ellos y aquella esterilidad se quitó. Se quitó. Primero tengo que decir esto que estoy diciendo. No es para ufanarme ni nada por el estilo, sino que es para decirle que Dios es lleno de misericordia y si lo que quieres es tener familia, hijos, Él te los puede dar. Pero creo que tenemos que hacer un diagnóstico espiritual y no solamente físico. Yo creo que si una pareja está estéril
lo primero que deberían de hacer, desde luego, es ir delante del Señor, ir con el médico, ver si el hombre tiene bajo conteo de espermas, que hay que ir a ver todos los problemas médicos que podrían existir. Y entonces, si el problema no es físico, netamente físico, debe de haber algo atrás, espiritual. Y entonces habría que ver, ¿no será que la esterilidad vino como consecuencia de una casa que se estaba debilitando, de una familia? Los gringos, perdón que los mencione como tal, los angloparlantes tienen una palabra para mencionar casa. Nosotros solo ponemos casa. Ellos, para decir casa, lo que nosotros conocemos como casa, dicen house, pero también dicen household. Cuando dicen household se refieren a una familia entera. Nosotros le llamamos casa. La casa de Saúl era la household, la familia. ¿No será que perteneces a una household de uno de lomos debilitados y que por eso vino la esterilidad sobre tu vientre? En el nombre de Jesús rompemos eso. Porque el propósito de esto no es solamente decirle los versículos y enseñar, sino que ministrar la palabra e impartirla también. Entonces, en el nombre de Jesús, rompemos toda esterilidad en los matrimonios y que venga la bendición que vino sobre la vida de aquella mujer llamada Rebeca, que cuando la despidieron de su casa, sus propios hermanos le dijeron: que tú, hermana mía, seas madre de miríadas y que tus hijos posean la puerta de sus adversarios. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Nota la que le echaron, ¿ma? Eso fue una bendición extraordinaria. Entonces, recíbelo en el nombre de Jesús. No tienes hijos, estás en problema, recibe en el nombre de Jesús la bendición. Tengo que continuar porque no he llegado al punto en donde prácticamente nos habíamos quedado. Aquí extrajimos un poquito de la descendencia de este hombre llamado Saúl. Jonatán, primer libro de Samuel, capítulo 31, verso 2. Voy a leer a Jonatán y a los otros de una vez. Abinadab, Malquisúa, híjole, Malquisúa, Malquisúa. Estos tres los puse juntos porque estos fueron los que murieron en la guerra. Cuando mataron a Saúl, interesantemente, por favor, oiga esto, cuando mataron a Saúl, ese mismo día vinieron cosas terribles sobre su vida. Mataron a Jonatán. Murió Saúl. Mataron a Jonatán. Mataron a Abinadab. Mataron a Malquisúa. Y ese mismo día nació otro que también se llamaba Mefiboset. Pero hay que distinguir, si me permite conversar, hay que distinguir a Mefiboset, el hijo de Rispa. Hay que distinguirlo con Mefiboset, el hijo de Jonatán. Son dos Mefiboset distintos, pero todos son descendencia de este hombre Saúl. Y entonces tenemos para hacer una autoevaluación. Ahora, solo una cosita aquí. Mira pues, mira. La obra de Dios y nuestra bendición no depende de la vinculación familiar que nosotros tenemos. Es decir, a ver, déjenme explicar esto que acabo de decir. Llegaron a buscar al Señor Jesucristo, su mamá y sus hermanos. ¿Ok? Tu mamá y tus hermanos te buscan, están allá afuera, no pueden entrar. Entonces Jesús contestó: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalándose a los discípulos dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces hay mucha gente que por vinculación familiar, por cariño familiar, siguen a un hombre o a una mujer o a una familia, a una household que anda mal. Mi abuelito me enseñó desde que era pequeñito que yo tenía que permanecer en esta religión, pero por una vinculación filial deja de seguir lo espiritual. Jonatán sabía quién era el rey. Él se lo dijo a David. Jonatán le dijo a David: mi padre sabe que después de él tú serás rey. Y él era el primogénito, él era el que le correspondía sustituir a su papá.
Y él sabía que no le tocaba a él, sino que le tocaba a David. Entonces, ¿por qué siguió a su tata? Debería de haber dicho, lo siento mucho. Entonces, esa es otra cosa por la cual se debilitan las casas. Que hay gente que se enamoró tanto de su familia, de su apellido, de su alcurnia, de su pedigrí, diríamos, ¿verdad? Y que ahí se quedaron. Y se debilita la casa. Hay que seguir al que Dios dejó como ungido. En este caso, David, figura de Cristo. Voy a ir un poco más adelante. ¿Cómo iremos de tiempo? Lo vamos a ver en un momento. Ok. Permite un momentito. ¿Tú quieres decir algo, mamá? Jonatán sabía de que era hijo de Saúl, ¿verdad? Sí. Murió al mismo tiempo que Saúl en la Sí, misma batalla. sí. ¿No? Y sabía perfectamente que David era el rey que iba a sustituir a Sí. Saúl. Entonces, y dice que lo amaba entrañablemente a David. ¿Por qué no siguió a David? ¿Por qué por parentesco siguió a Saúl? Ese es el Y problema. sabía que Saúl estaba Claro. muy mal con Dios. Mira, ese precisamente es el problema. Que él sí tenía revelación. No, hermano, la revelación es básica, pero no basta. Uno es como tener fe. Yo puedo creer, pero si no hago, es una fe sin obras. Entonces él sabía, pero no hizo. Su amor, yo digo que esto debe haber sido, ¿cómo es que se llama aquel síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo, ¿se recuerdan? De Patricia Hertz, ahí fue la primera vez donde se habló de síndrome de Estocolmo, de esta muchacha que era hija de uno de los periodistas más importantes, dueños de periódicos de Europa, y la secuestraron unos bandidos. Y cuando la lograron rescatar, ella estaba enamorada de su secuestrador. Se enamoró de su secuestrador. Pero es una locura. Le hizo daño, la persiguió, la dejó, la humilló y se enamoró. Jonatán como que le gustaba por las malas. Su papá lo trató de matar, lo avergonzó en público, le tiró una lanza que si no, le tiró no para amenazar, le tiró para matarlo. Y se tuvo que hacer a un lado y dice que se levantó de la mesa ardiendo en ira. Y él amaba a David, pero siguió al otro porque de alguna manera quedó una vinculación que se llama en la Biblia vínculo de iniquidad. Cuando uno se une a una persona no por amor, sino que el vínculo es otro, se llama vínculo de iniquidad. Y por eso nosotros debemos de llegar al vínculo perfecto que es el amor. No, esto es glorioso. Pero sigamos acá, que se rompan esos cordones umbilicales para que los lomos tuyos sean fortalecidos. Y que llegue el agua del río de Ezequiel de tus pies a tus rodillas y de tus rodillas a tus lomos, y que tus generaciones sean bendecidas en Cristo Jesús. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y así hasta 1000 generaciones. Que no sean ellos jamás vencidos por el mal. El otro era Isui. Este está en primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 49. Este ni siquiera figuró. Este era Mefiboset, hijo de Jonatán, segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4. Y vemos que vamos a ver, ese es el último que tengo. Sí, creo yo que sí. No sé si tengo otro más. Tengo otro más. Tengo otro más que tenía otro hijo. Eso lo vamos a ver en un rato. Pero aquí conversemos brevemente. Mefiboset, cuando tenía 5 años, fue que mataron a Jonatán, Abinadab, Malquisúa y Saúl. ¿Te imaginas qué desastre familiar? Mataron a su papá, a sus tíos y a su abuelo. Entonces, él tenía 5 años. Entonces la mujer que lo cuidaba dijo, ahorita vienen por nosotros. Si mataron a estos, ahorita vienen por nosotros. Si no vienen los filisteos, van a venir los enemigos de Saúl. Entonces agarró al muchachito, 5 años tenía, lo agarró, salió corriendo, y cuando salió corriendo, lo botó y lo dejó lisiado de sus pies.
Es decir, no podía caminar nunca más el evangelio del Señor Jesucristo. Le lisiaron sus pies. ¿Quién? Una sierva que no conocía el pacto que tenía David con Jonatán. Jamás le hubieran hecho daño a Mefiboset por el pacto, pero como la que lo cuidaba no sabía. Entonces hay mucha gente que no es bendecida porque el siervo que lo cuida no conoce la gracia de Dios ni conoce el pacto con Dios. Y entonces lleva a la gente a la carrera, las termina botando y los deja lisiados para que no puedan caminar en este evangelio tan glorioso. Todo esto es para que hagamos un autodiagnóstico. Si no estás fotografiado en nada de esto, gloria a Dios, enhorabuena. Ahorita vamos a continuar. De todo modo, recibe la bendición. Y por último, primer libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 34, está Meribaal, que también era hijo de Jonatán, que a su vez tuvo un hijo que se llamaba Micaía. Entonces, pero digamos, Meribaal es uno que quiere decir como el que honra a Baal. El que honra a Baal. Entonces, esta era la descendencia. Esta fue la casa debilitada. Ok, una vez que hemos llegado a esto, que gracias a Dios lo pudimos medio explicar, ¿verdad? Quisiera ver cómo se pueden debilitar los lomos. Aquí ya vimos en esta descendencia de Saúl a estos serían 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 personajes que les fue muy mal. Ahora, estoy hablando del sentido espiritual. Recuerde que la Biblia dice que la palabra debe ser hablada espiritualmente y que los únicos que la entienden son los espirituales y que el hombre carnal no puede entender las cosas del espíritu. Espero que usted las esté captando, porque eso quiere decir que usted es espiritual. Y que esto repercuta para bien en su casa. El propósito de esta enseñanza es para bendecir su casa, para bendecir a sus hijitos, a sus nietos, si los tiene ya, y sus bisnietos, si es que los tiene. Esto es bien importante. A partir de usted es la persona número 15. 15 significa plenitud de misericordia. A partir de usted es una vida nueva. Si usted lo aplica todo esto que estoy diciendo y se entrega a Cristo, lo que hicieron sus padres y todo se rompe en este momento. Porque fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de ellos. Entonces ahora, ¿cómo se pueden debilitar los lomos? Porque aquí lo que vimos es el resultado del debilitamiento. Ahora, ¿cómo se pueden? Se pueden debilitar por ataduras. Miremos dónde está eso. Isaías capítulo 45, versículo 1 dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Entonces, si usted se da cuenta, si Ciro, una de sus cosas, de sus funciones, es desatar lomos de reyes, quiere decir que hay lomos atados. Hay lomos atados. Hay generaciones que están amarradas. Hay generaciones que las amarraron. Y de reyes. Y la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, lo tremendo es que no importa si somos sacerdotes, podríamos estar amarrando nuestras generaciones en nuestros lomos, amarrándolas a cosas que no deberían de ser amarradas. ¿Cómo se rompe eso? Y ahorita vamos a ver qué tipo de ataduras pueden ser. Pero dice acá, en Isaías 45, que el Señor le dijo a Ciro, su ungido, a quien ha tomado por la diestra. Ciro, su ungido, a quien ha tomado por la diestra. Entonces se rompe a base de la unción. Toda atadura que te han hecho a ti, por medio de tus padres, toda atadura que puedan haber tenido. Supón que tú viviste 30 años como pagano y tuviste 3 hijos y que ellos tienen ahora 12, 10 y 8 años.
y los tuviste como pagano. Los amarraste. Y ahora viniste a Cristo. Entonces ahora lo que tienes que hacer es buscar la unción de Dios para que se rompa cualquier atadura. Atadura es sinónimo de esclavitud. Alguien está amarrado a algo. Entonces esas ataduras deben de ser rotas en el nombre de Jesús. Cuando Jesús vino en Isaías capítulo 61, versículo 1, 2 y 3, y luego corroborado en Lucas capítulo 4, dice que vino para romper esas ataduras, para liberar a los cautivos, para sacar a los que estaban oprimidos y en las cárceles abrirlas. Miremos otra. Debilitado por la tristeza. Mire eso, qué tremendo. Debilitados por la tristeza. Mire el versículo. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, lomos debilitados, lomos igual a generaciones, generaciones debilitadas. ¿Por qué? Por cilicio, por duelo, por tristeza, por luto. Dice que puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Entonces, una de las cosas que puede afectar mucho a una familia, que te puede estar afectando a ti y que puede afectar a los tuyos, es la tristeza. Estamos en una época tremenda. Mire con el texto con el que nos bendijo mi esposa cuando empezamos a conversar, en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero ahora lo que vemos es que hay mucha gente que debe estar cargada, trabajada, entristecida, devastada, deprimida. Eso afecta a las generaciones. Cuando lo que deberíamos de estar es aprendiendo el secreto de estar contento aún en esta situación. Y ese secreto, mire, nos lo puede mostrar el Señor, pero lo tenemos que hacer efectivo. Lo tenemos que hacer efectivo. Yo creo que Dios es poderoso y que puede, en un lugar incluso que no haya muchas facilidades, bendecir a la gente. Porque yo oigo que algunos dicen, ánimo, se quedan encerrados en su casa, pero a saber qué casa tienen, ¿verdad? Y entonces así sí se puede vivir. Pero ¿y cómo estaba Juan? Juan el apóstol. ¿En su casa estaba? No, estaba en una cárcel. Estaba en una cárcel en una isla llamada Patmos. Ahí no había internet, ni había televisión, ni había WhatsApp, ni había nada. Pero él estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando oyó una voz detrás de sí que le decía, yo soy el Alfa y el Omega, tuvo una gran revelación. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió muchas de sus cartas? En la cárcel. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió, regocijaos, otra vez os digo que os regocijéis? Entonces, hermanos, una de las cosas que debilita nuestras generaciones es la tristeza. Ahora como se le conoce a todos ahí en las redes sociales, ¿verdad? Sus estados de ánimo. Porque algunos ponen, estoy enojado. Y sacan una cara, ¿cómo se llaman esos? Emoji, creo que se llama. Un cuate ahí bien bravo. Estoy deprimido. Y ponen, confesando lo que no deberían de estar confesando, en vez de decir, Señor, estoy agradecido contigo, porque tú me has salvado, decía una canción cristiana, desde luego, que cantábamos antes. Entonces, fuera toda tristeza. Amén. En el nombre de Jesús. Adiós a la tristeza, que venga la alegría. Él ha cambiado mi lamento en baile y me ciñó de alegría. En cambio, este se ciñó, claro. Y mire, lo que le pasó a él fue grueso, porque le dijeron que su hijo se había muerto. Pero no estaba muerto el muchacho. Ni siquiera se puso a averiguar. Solo le enseñaron las vestiduras y dijo, una mala bestia se lo comió. Él debería de haber ido a averiguar, él debería haber puesto en confesión a todos los hermanos, él debería haber llamado, qué sé yo, al FBI, la KGB, el grupo Los Lobos, no sé a quién hubiera llamado, pero algo debería haber hecho, algo. No dejes que la tristeza afecte tus lomos,
que se fortalezca tu familia, que tu casa sea como la de David, a la cual le juraron que no le iba a faltar descendiente, que se sentara sobre el trono de David. Que así sea en tu casa, que tus hijos, que tu simiente puedan alcanzar lo que tú no alcanzaste mientras tú estás enraizado junto al manantial, que tus hijos escalen el muro y puedan ver otras cosas que ni siquiera tú has visto. Si tú nunca lograste salir de Guatemala, que tus hijos puedan ir hasta Dubái a conocer, pero qué sé yo, es un decir, no estoy diciendo que esa sea la gran bendición. Sigamos porque falta muy poco tiempo. Vamos a ver, debilitados por la tristeza. Mire, debilitados por la carga. Hay gente que está muy cargada. Por eso es interesante el versículo de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Porque hay gente que está debilitada por la carga. Miremoslo aquí en pantalla. Génesis 49:15. Vio, y ese es creo que Isaacar, vio que su lugar de reposo era bueno y que era deleitosa la tierra y prestó los lomos a la carga. Ay, ay, ay. Y hubo de servir como tributario. Eso quiere decir que se acomodó. Se acomodó, vio que todo estaba bien bonito. Y lo único que sus lomos, sus generaciones iban a tener carga. Y dijo, pero aquí todo está bien. Y se hizo tributario. Un ejemplo bíblico. Lot vio que la tierra era buena. Lot vio que había prosperidad económica. Y entonces dijo, aquí me voy a quedar. Y sometió a sus lomos, sus hijos, a una carga tremenda que los contaminó espantosamente. Fíjese que yo a veces veo el cambio, yo miro el cambio positivo de muchos hermanos inmigrantes que se van a vivir sobre todo a Estados Unidos y cómo sus hijos van avanzando, los que son así bien pilas, van avanzando, aprenden los dos idiomas como que fueran los dos su lengua materna, adquieren las costumbres buenas de las dos culturas, se gradúan y les va re bien en la vida. Pero también he visto cómo algunos son contaminados porque les ponen una carga que no podían sobrellevar. Entonces, esto es solo para poner un ejemplo. No pongas carga en tus lomos. Pero hay otra carga que desafortunadamente no la podemos terminar de explicar, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, según recuerdo, en donde Jacob dice, cuando están en un concilio, todos están debatiendo, dice, no le pongamos una carga a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres pudimos con ella. Y se refería al legalismo. Entonces hay generaciones que vienen de nosotros en nuestros lomos con cargas legalísticas. Quizás eso lo vamos a ver después. Con cargas de legalismo. Y eso los aleja de Dios. Entonces hoy en el nombre de Jesús yo quiero hacer una oración. Quiero orar por todos aquellos que tal vez se lograron autodiagnosticar. Y quiero que se rompa toda carga, toda atadura, toda tristeza y que los lomos, es decir, tus generaciones, sean bendecidas. De tal manera que si todos nosotros logramos que nuestra simiente sea bendecida, nuestra nación será engrandecida por el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pongo delante de ti a tu pueblo, Señor. Este pueblo que constantemente te busca. Señor, te estoy suplicando por sus familias, te estoy suplicando por sus hijos. Cada uno por nombre menciona el nombre de tu hijo, de tu hija, de tu nieto, de tu bisnieto, de tus generaciones. En el nombre de Jesús les bendecimos por nombre. Aleluya. Sí, Señor. Para que sea una bendición hoy sobre sus vidas y se rompa toda costumbre de una casa que se viene debilitando y en su lugar alcen el vuelo, Señor,
tan alto, Padre, tan alto como el águila. En el nombre de Jesús bendecimos las casas hoy. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermano, Dios le bendiga. Hermana Leti, gracias por haber estado con nosotros. Hermano Sergio, gracias por haber estado con nosotros. Y hermano Rubén también, que nos ha estado ahí bendiciendo. Y usted está invitado. Mañana, este es un tema tan grande, yo siempre predico el martes otro tema que no es de familia, pero esto es tan importante y tan amplio que creo que tal vez vamos a continuar. Y el miércoles, recuérdese, tenemos el retiro desde las 8 de la mañana hasta que aguante el cuerpo, con 2 horas de foro de preguntas y respuestas al anochecer. Dios me lo bendiga, un abrazo y que Dios bendiga sus lomos. Amén, amén. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.